El diagnóstico de las alteraciones del eje hipotálamo hipófiso tiroideo se basa en el reconocimiento temprano de alguna alteración en dicho eje y en la identificación de su etiología, teniendo como ayuda la medición de las hormonas tirotropina TSH y la triiodotironina T3 y la tetraiodotironina T4 en su estado libre, que junto con otras pruebas nos permiten identificar la mayoría de los trastornos. En algunas ocasiones se requiere de estudios más sofisticados para poder identificar el trastorno específico y, en especial, si está comprometido algún componente genético. La tiroides es una glándula que produce dos hormonas, las cuales actúan sobre casi todos los tejidos del cuerpo humano, regulando el metabolismo de las proteínas, los lípidos, los hidratos de carbono, en todas las edades, siendo necesaria para el desarrollo del tejido encefálico y somático en el feto y en el recién nacido. T4-tiroxina o tetraiodotironina y T3-triiodotironina. La TSH. Se puede decir que todas las reacciones necesarias para la formación de T3 y T4 están sujetas al control de la hormona tiroestimulante, TSH, secretadas por las células hipofisiarias tirotrópicas que controlan la secreción de TSH por retroalimentación negativa en la hipófisis. Es decir, el aumento de T3 y T4 libres frena la síntesis de TSH, mientras que la reducción de estas hormonas estimula su secreción. Los exámenes complementarios para el estudio del eje hipotálamo-hipófiso tiroideo pueden dividirse en cuatro grupos. Primero, medición de la función tiroidea, niveles séricos basales de TSH, T4 libre y T3 libre. Segundo, pruebas para establecer la alteración del eje hipotálamo-hipófiso tiroideo en su nivel anatómico, nivel basal de TSH y el TDTRH, hormona liberadora de tirotropina. Tercero, exámenes que estudian la etiología, nivel sérico de tiroglobulina, anticuerpos antitiroideos, captación de yodo, gammagrafía o ecografía tiroideas y resonancia magnética para visualizar la región hipotálamo hipofisiaria. Y cuarto, estudios de biología molecular para establecer un defecto genético. El mejor método para identificar una disfunción tiroidea es la medición de TSH. Solamente se puede asegurar que la función tiroidea es normal cuando los niveles séricos de TSH, T4L y T3L son normales. Estos niveles varían con la edad, la población estudiada y los métodos de referencia del laboratorio. En la mayoría de los casos, con los resultados normales se puede excluir un hipo o hipertiroidismo, a no ser que se presente patología a nivel del hipotálamo o la hipófisis que pueden llevar a trastornos de resistencia a la TSH. Se pueden presentar 6 patrones diferentes en cuanto a la TSH y la T4L, y no hacemos mucha referencia a la T3L porque en la gran mayoría de los casos puede encontrarse dentro de la normalidad o con discreto elevación. Estos patrones son TSH alta, T4L baja, TSH alta, T4L normal, TSH alta o normal, T4L alta, TSH baja o normal, T4L baja, TSH baja, T4L normal y TSH baja y T4L alta, las cuales nos vamos a referir por cada uno de ellos más adelante. TSH alta y T4L baja. Este es el patrón característico del hipotiroidismo primario, es decir, del hipotiroidismo cuya causa principal compromete a la propia glándula tiroides, encontrándonos en la disyuntiva, ¿es congénito o adquirido? La determinación de T3 libre carece de importancia porque es normal en la mayoría de los casos, como habíamos dicho anteriormente.
Hipotiroidismo primario congénito. La prueba de screening neonatal obligada por ley en nuestro país es tomar la muestra del talón para TSH en las primeras 72 horas de nacido. Nivel de corte 10 microunidades por mililitro. Si la TSH es superior a este nivel, se debe hacer la confirmación diagnóstica tomando TSH y T4L, complementando el estudio con ecografía tiroidea y niveles de tiroglobulina y maduración ósea, según el caso. La maduración ósea se hace midiendo la superficie de la epífisis distal del fémur, que nos puede llevar a un diagnóstico provisional de digenesia o agenesia de la glándula tiroides. También es de importancia medir los niveles de tiroglobulina. El valor sérico de tiroglobulina es importante para el diagnóstico etiológico. La tiroglobulina es un marcador más exacto que la gammagrafía tiroidea, que nos informa acerca de la presencia o ausencia del tejido tiroideo. En la agenesia total, el nivel de tiroglobulina es indetectable, menos de 3 nanogramos por mililitro. En las ectopias, la concentración puede estar disminuida, normal o aumentada. En los casos de hipotiroidismo transitorios, siempre se encuentra elevada. En la dishormogénesis, el nivel varía en función del defecto, disminuido o normal en la insensibilidad a la TSH, aunque siempre se detecta y se aprecia disminuido en el déficit cuantitativo de síntesis de tiroglobulina y aumentado en el resto de trastornos. El diagnóstico de hipotiroidismo adquirido se basa en la sospecha y en una adecuada anamnesis y en el examen físico que constate la presencia de la glándula tiroides in situ y la hipofunción tiroidea primaria, la determinación de anticuerpos antitiroideos, antitiroglobulina y anti-TPO y la yodura. Constatar por ecografía o gammagrafía si hay glándula tiroides. La causa más frecuente es la ausencia de yodo o la tiroiditis autoinmune de Hashimoto con anticuerpos antitiroideos anti-TPO positivos en el 90% de los casos, indicándonos una tiroiditis autoinmune con bocio palpable. La TSH elevada y la T4 normal. Se trata de un patrón conocido como hipertirotropinemia o de hipotiroidismo primario compensado o subclínico. Su causa más frecuente es la producida por la tiroiditis autoinmune, generalmente la TSH elevada y los anticuerpos antitiroideos positivos hacen el diagnóstico. En los neonatos, especialmente en pretérminos, se aprecian hipertirotropinemias transitorias. La TSH elevada persiste a pesar de tener concentraciones normales de tiroxina. La duración de este trastorno es variable entre unos días y varios meses. En recién nacidos hipotiroideos durante las primeras semanas de vida, la TSH puede permanecer alta a pesar de administrar dosis adecuadas de levotiroxina. Durante estas primeras semanas, la monitorización debe hacerse con los niveles de T4 libre y no con los niveles de TSH. El tiempo de normalización de la TSH está en relación con la dosis de levotiroxina administrada. No obstante, algunos niños tienen alterado el mecanismo de feedback y pueden tener la TSH elevada algunas semanas a pesar de administrar dosis suficientes de levotiroxina. TSH alta o normal y T4 alta. Este patrón hormonal es poco frecuente y las principales entidades más importantes que lo presentan son el síndrome de resistencia a las hormonas tiroideas, tanto general como hipofisiaria, y los tumores hipofisiarios secretadores de TSH. La sospecha diagnóstica se basa en los valores de T4L y T3 elevados y valores de TSH no suprimidos. La TSH siempre estará por encima del límite bajo del rango normal. La TSH baja o normal y la T4 libre baja. Este patrón es típico del hipotiroidismo hipotálamo hipofisiario o central, en el que el déficit hormonal
se produce por falta de estímulo hipotálamo hipoficiario, denominándose terciario o hipotalámico cuando está producido por déficit de TRH y secundario o hipoficiario cuando está causado por déficit de TSH. Puede ser congénito o adquirido. Es congénito, permanente, déficit de TRH, deficiencia aislada de TSH, panhipopituitarismo transitorio, recién nacidos pretérmino, hijo de madre hipertiroidea por enfermedad de Graves, y es adquirido por lesiones hipotálamo hipoficiarias, infecciones, tumores, traumas, etc. La TSH baja con T4L normal. Este patrón se denomina hipertiroidismo primario subclínico o compensado y puede acompañarse de un bocio multinodular. Es más frecuente en personas de edad avanzada. Asimismo, la ingestión de tiroxina puede dar lugar a este perfil, como también la dosis elevada de esteroides o la perfusión de dopamina o tolbutamina pueden suprimir la liberación de TSH hipoficiaria. La enfermedad no tiroidea puede dar lugar a este patrón. La normalización de la función tiroidea tras la mejoría de la enfermedad confirma este diagnóstico. TSH baja, T4L alta. Indica hipertiroidismo primario que se produce con más frecuencia por enfermedad de Graves y con menos frecuencia por bocio multinodular o nódulo tóxico. En la enfermedad de Graves generalmente están elevadas tanto la TL4 libre como la T3 libre, pero esta, la T3 libre, solamente se encuentra elevada en menos del 5% de los casos y el nivel de TSH es casi que indetectable, menos de 0.1 unidad por mililitro, lo cual es el dato más sugestivo. En el diagnóstico etiológico de la enfermedad de Graves no existe un test definitivo, ya que los anticuerpos estimulantes del receptor de TSH, la TSI, son negativos en alrededor del 10% de los casos. Pueden medirse los anticuerpos inhibidores o bloqueantes del receptor de TSH, la TBII. La ausencia de dichos anticuerpos obliga a la realización de captación de yodo radioactivo que está elevada. Los anticuerpos antitiroideos clásicos, antitiroglobulina y anti-TPO son frecuentemente positivos, sugiriendo la naturaleza autoinmune de la enfermedad, aunque su título está menos elevado que con otros cuadros autoinmunes tiroideos. En esta gráfica se nos dan los pasos a seguir en cuanto a los datos de laboratorio de acuerdo con el resultado de la TSH. Por lo general, cuando está elevada o está en un tipo subclínico, siempre debemos tomar la T4 libre y los anticuerpos antitiroideos y TPO. Y cuando está muy disminuida, o suprimida, debemos también tomar la T4 libre, la T3 libre y los anticuerpos antitiroideos y la ecografía y la gammagrafía para cerciorarnos de si hay o no hay glándula tiroides. En esta diapositiva se resumen las posibilidades diagnósticas en cuanto al resultado obtenido de la TSH y la T4 libre. ¿Cuándo debemos utilizar la levotiroxina? Antes de definir el tratamiento inicial, debemos asegurarnos si el hipotiroidismo es verdadero o subclínico. Debemos verificar los antecedentes y el tiempo de evolución. Y aquí sean las dosis de acuerdo con la edad del paciente. ¿Y cuándo debemos hacer el control de los laboratorios? El control debe hacerse hacia las 8 o 12 semanas del tratamiento y si la TSH se encuentra en metas, se debe continuar con igual dosis y controlarla cada 6 a 12 meses y seguir de acuerdo sus resultados. Aquí presentamos una tabla donde encontramos el resumen cuando encontramos una TSH elevada y al pedirlas T4 libre, las posibles decisiones que podemos tomar. Mil gracias por su atención. Bendiciones a todos.